Hermano, alto. Sí, tú. Si debes salir de casa, usa cubrebocas. Colócalo y retíralo tocando únicamente las cintas elásticas. Debe cubrir totalmente nariz y boca. Lávate las manos antes y después de usarlo. Si lo has colocado en cabeza o cuello o alguna superficie o está humedecido, mejor usa uno nuevo. Hermano, si debes salir de casa, usa cubrebocas. Hermano, alto. Si debes salir de casa, mantén distancia con las demás personas. Guarda una distancia de por lo menos 2 metros. Así evitarás posibles contagios. Si quieres saludar, evita dar la mano y no te quites el cubrebocas. Por ahora solo podemos saludarnos de lejos. Hermano, si debes salir de casa, mantén distancia. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Ha llegado el momento de un culto más de gratitud para nuestro Señor, hermanos. Sean bienvenidos todos, ahí donde están en sus hogares. Señor, hermanos, les damos gracias a Dios porque nos ha permitido llegar hasta este día. Vamos a hacer una oración para iniciar con nuestro culto, hermanos. Bendito Jesucristo, en esta hora te alabamos y te glorificamos, Padre, porque tú nos has sostenido, Señor. Tú has sido fiel, Padre, y hasta esta hora, Señor, tu presencia, Señor, nos ha acompañado. Cada día, Señor, has estado a nuestro lado, Padre. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, límpianos de toda maldad y renueva, Señor, nuestra vida para poder adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Gracias por todas tus bendiciones en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, le damos gracias a nuestro Dios porque hasta este día nos ha ayudado. Ya estamos en el mes de diciembre, hermanos. Qué gozo, qué alegría nos da el poder celebrar, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo hubo un día que bajó a esta tierra y que su misericordia nos alcanzó, hermanos. Le damos gracias a Dios porque nos permite conocerle, porque nos permite adorarlo, hermanos. Y en esta hora los invito a que podamos adorar a nuestro Señor, cantarle con alegría. Y hermanos, aunque hemos pasado a lo mejor días difíciles, días de dura lucha, hermanos, el Señor hasta aquí nos ha sostenido. Él ha sido ese noble sostén que nos da fuerzas para continuar y para seguir adelante, hermanos. Les pido en este momento que dispongamos nuestro corazón, nuestra mente y nuestras fuerzas para darle gracias a nuestro Dios porque nos ha sostenido. Vamos a cantarle Noble Sostén. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que en sus fuerzas fía tiene paz, si tiene paz, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, si de vencer, mi sostén es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré, mi
a nuestro Dios, hermanos. En esta hora les invito a que busquen en su Biblia. Vamos a hacer esta lectura, hermanos, en Romanos 8, del 1 al 4. Y dice así, para la gloria de nuestro Dios: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Le damos gracias a Dios por Jesucristo, hermanos, porque a través de Él nosotros podemos ser libres. Y nosotros, hermanos, pues a través de todo este tiempo que hemos vivido, hermanos, hemos aprendido muchas cosas. Hemos aprendido que no necesitamos quizá estar en un lugar siempre para adorarlo, sino que en todas partes podemos adorarlo y que Él siempre está viéndonos, cuidándonos, y que nosotros dependemos totalmente de Él, hermanos. Y el Señor dice su palabra que acabamos de leer, hermanos, que Él nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Y eso es cierto, hermanos. Ahora somos libres en Él, y solamente, hermanos, creyendo en Jesucristo, hermanos, lo podemos todo y en todo. Vamos a cantarle a nuestro Señor, porque Él es el único que nos basta, hermanos, para poder continuar. Cantemos con gozo, hermanos. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos los amamos, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. El castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos los amor, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos
su amor confiamos, hay descanso en él. En esta época, hermanos, muchos de nosotros festejamos con regalos, muchos festejamos con reuniones, con comidas. Estamos nosotros celebrando. El mundo, hermanos, pues celebra lo que quizá muchos de ellos no saben, ¿verdad? Pero nosotros estamos agradecidos con el Señor porque al Él nacer en la tierra nos dio un regalo, hermanos, que nadie puede regalarnos, y esa es su paz. Damos gracias a Dios porque sí hemos estado en tormentas, sí hemos estado en peligros, sí hemos estado quizá en enfermedad o en escasez, incluso en muerte, pero muerte física, hermanos. Pero el Señor nació en esta tierra para Él pagar esa paz que nosotros hoy en este día disfrutamos. Y vamos a alabarle, y vamos a exaltar, y vamos a gozarnos, hermanos, porque celebramos que Jesús nació. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y paz su santa grey, y paz su santa grey, y paz su santa grey. Al mundo paz el Salvador, supremo reinará. Ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da. Al mundo Él gobernará con gracia y con poder, y a toda nación demostrará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor, su amor y su poder. Vamos a dar gracias a nuestro Dios, hermanos, por esa paz que Él pagó por amor a nosotros. Oremos. Señor, gracias te damos en esta hora por tu misericordia, Señor, porque hubo un día que tú, Señor, tuviste misericordia de nosotros al bajar a esta tierra, Señor. Sabemos que fue una humillación para ti el venir a esta tierra, Señor, en forma humana, Padre. Pero nosotros nos gozamos, Señor, porque ahora podemos contar contigo, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros, Padre. Gracias te damos por Jesús, por nacer en un pesebre, Señor, y por dar su vida en una cruz por nosotros. En el nombre de Jesús nos gozamos, Señor, y te adoramos y te exaltamos por todas las bendiciones que ha traído tu nacimiento a nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a dar paso a la palabra del Señor, hermanos. Yo sé que en esta hora Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros. Para cada uno personalmente nos va a hablar al corazón, hermanos. Y vamos a estar atentos a esa palabra que el Señor nos va a dar. Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas noches, queridos hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder alabar y bendecir su santo nombre, porque Él solamente es digno de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y bien, pues doy gracias a Dios por la oportunidad que me da nuevamente de poder compartir la palabra de Dios, la palabra que es verdadera, la palabra que nos ayuda a examinarnos, que nos ayuda a podernos presentar delante de Dios tal como somos. Y en ese mismo entendimiento, en esa misma idea, pues es mi deseo que sea la palabra de Dios la que haga la obra hoy en nuestros días, en esta hora, para nuestras vidas y para la gloria de Dios. Y bien, pues hemos venido viendo una serie de enseñanzas a través de lo que son los falsos maestros,
Han sido claras enseñanzas a nuestras vidas. En este capítulo 2 hemos visto lo que es el carácter del falso maestro. Vimos también lo que es el juicio que está preparado para ellos. Es un juicio que ya es un hecho que va a estar ese juicio para ellos ahí. Y pues hoy nos toca ver en este tema lo que es su vida, esta vida de estos falsos maestros y qué podemos aprender de ellos, o qué podemos aprender más bien a través de la palabra de Dios, lo que son estos falsos maestros. Pero también a través de estos versículos, de esta porción que me toca, también vamos a poder aprender algo, un mensaje para nosotros, para la iglesia, un mensaje claro, que igual también nos va a llevar a poder meditar y examinarnos cómo estamos nosotros en estos tiempos y en la convivencia con los falsos maestros. Bien, y pues vamos a orar para que sea el Señor el que nos ayude a entender este mensaje y que sea Él glorificado y exaltado. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias en esta noche por la oportunidad que tú nos das, Padre, de poder estar unidos a través de estos medios. Damos gracias, Padre, por la salvación tan grande que nos has dado a cada uno de nosotros. Damos gracias por lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en la cruz del Calvario. Y damos gracias, Padre, por mandar al Consolador a morar en nosotros, ayudarnos en todo. Y en esta hora te pido, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, que sea tu Espíritu Santo, Padre, el que abra mi entendimiento y que me ayude, y también en tu iglesia sea la ayuda oportuna para poder entender este mensaje a través de las Sagradas Escrituras y con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Obra en nuestras vidas, haz la obra que tengas que hacer en nosotros y en cada oyente, Padre, para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos y te damos muchas gracias en el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Amén. Bien, hermanos, pues les comentaba hace un momento, estamos viendo estos temas que son importantes para la iglesia. Y retomando un poquito toda esta parte, podemos ver que el primer falso maestro que se presentó a través de la enseñanza de las Escrituras fue Satanás en el huerto del Edén, en donde podemos ver que engañó. Su misión era engañar, era su propósito engañar, era su propósito ser idéntico a las cosas que Dios había establecido. Prácticamente se estaba presentando falsamente, y lo podemos ver a través de la palabra. No nos vamos a introducir en esos versículos, esos capítulos de la Biblia, sin embargo lo tenemos presente. Y vemos en esta enseñanza que lo que es la falsedad es algo común. Comentaba en unas predicaciones anteriores sobre cómo alguien puede detectar un billete falso a través de seguir palpando la verdad. Comentaba nuestra hermana Liz, vamos a poder ser apercibidos a cuando algo es falso en las enseñanzas de la palabra de Dios. Si nosotros no escudriñamos la palabra, pues prácticamente lo que nos digan, estando fuera de contexto, ni siquiera lo vamos a poder ver, pues mucho menos vamos a poder ver la verdad. Entonces vamos a ser engañados. Pero el propósito de los falsos maestros es ese, engañarnos, y nosotros no estar preparados, pues el plan sale perfecto. Entonces podemos ver que a través de esta enseñanza vamos a poder ver que nuestro Señor Jesucristo también dio un mensaje sobre esto. Y esto lo podemos ver en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, del versículo 15 al 20. Y voy a dar lectura y dice la palabra de Dios así: Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Aquí nuestro Señor Jesucristo está mencionando que los falsos maestros serían introducidos
vestidos de ovejas. Dice, pero por dentro son lobos rapaces. Un lobo, generalmente hoy nosotros podemos conocer la actitud y la accionar de un lobo, es agresivo, pero también es astuto. Hemos visto varios reportajes a través de esto y son muy astutos, analizan su presa, la intimidan y atacan. Bueno, pues imagínense esa parte de un lobo vestido de oveja, pues lo vamos a ver totalmente dentro de nosotros. Y otra vamos a ver en los pasajes de la segunda carta de Pedro, cómo ellos están entre nosotros, vestidos de ovejas, haciendo todas las funciones de nosotros, imitando todas las actitudes de un cristiano, pero su intención es destruir. Su intención es estar dentro, pero en esa parte de rapaces acabar. Y vamos a ver cómo va buscando sus presas. O sea, no con cualquiera se mete. Entonces, pero la intención es estar dentro. Pero algo interesante que muestra aquí esta enseñanza también de nuestro Señor Jesucristo es la parte de los frutos. Cuando nosotros sembramos algo, está sembrado, y si no sabemos qué sembraron ahí, la persona desapareciera, pues nosotros no vamos a saber qué sembró. Vamos a ver que algo está sembrado ahí, nos van a preguntar qué es, no sabemos. Empieza a salir la plantita y nos van a preguntar qué es, no, pues no sabemos. Empieza a crecer, ¿qué es? Pues seguimos sin saber. Empieza a arrojar su tronco, sus hojas más bonitas, es más frondoso el árbol o la planta, y nos van a preguntar ¿qué es? Pues seguimos sin saber, porque no nos dijeron qué es. Sin en cambio, cuando salga la manzanita, pues vamos a saber que es un árbol de manzana. Si sale una naranja, vamos a saber que es árbol de naranja. Y mucho más vamos a saber, si nos interesa bien, vamos a ir y vamos a cortar la manzanita o la naranja, la vamos a degustar, vamos a decir, sí, es una manzana. Sí, es una naranja, es dulce. ¿Y esto qué marca, hermanos? A partir de la que se siembra esa semillita, al punto donde sale el fruto, que lo podemos distinguir, esto lleva un lapso de tiempo. Y dice la Escritura, dice, así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, el tiempo va a llevar que alguno de nosotros que nos presentamos aquí como maestros, vestidos de ovejas, bien bonitos, bien piadosos, el tiempo va a marcar si soy un verdadero cristiano o soy un falso maestro. El tiempo lo va a dictar. Y es algo de lo que vamos a ver ahorita. La vida libertina de los falsos maestros va a marcar si es ese verdadero falso maestro o es un creyente que está en un proceso de restauración. El tiempo lo va a marcar. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar bien apercibidos. Y aquí hay otra enseñanza. Antes, aquí en este sermón del monte que se maneja en Mateo, atrás dice el Señor que no debemos juzgar. Entonces, cuando nos damos cuenta del falso maestro, la primera situación que tenemos que hacer es no juzgar. Simplemente vamos a juzgar o vamos a ver sus frutos que esté dando, pero no vamos a señalar. Esa no es nuestra función. Eso, como dice la Escritura, está reservado para el Señor. Él es el que va a hacer un juicio justo para ellos. Y la Escritura también nos enseña que es una destrucción segura para los falsos maestros. Bien, pues teniendo en cuenta esta introducción, vamos a entrar al tema en el cual podemos ver que uno de los propósitos de ese primer falso maestro que mencionó hace un momento es Satanás. Él ha buscado de muchas maneras hacer cosas falsas. Un falso evangelio lo podemos ver en Gálatas, capítulo 1, versículos 6 y 7. Falsos ministros, falsos hermanos, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Y también podemos ver que nuestro Señor Jesucristo también mencionó que habrá falsos cristos. Eso lo podemos ver en Mateo, capítulo 24, versículo 24. Eso ya lo pueden ver ustedes, hermanos, con más calma en sus hogares. Y bien, podemos ver entonces que ya vimos que la estrategia de Satanás es imitar a Dios, intentar ser igual a Él, se disfraza, se enseña a disfrazar, ahí están sus secuaces, los cuales están aprendiendo,
y su único propósito es desviar todo con la mentira. Y eso lo podemos ver en la segunda epístola de Pedro, en su capítulo 2, versículos 1 y 2, que también ya se estuvo viendo. Ahí podemos ver que los falsos maestros que se introducirán encubiertamente van a introducir herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces ellos por medio de mentiras van a intentar hacer todo esto, y muchos lo han hecho. Entonces, pero nosotros sabemos que tenemos una verdad. En la primera carta de Juan, en capítulo 5, del versículo 19 al 20, dice la palabra de Dios: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dice en el versículo 21, hijitos, guardaos de los ídolos. Y bien, hermanos, pues aquí podemos ver que la Escritura es clara, dice que sabemos. O sea, todos estamos en ese entendido de que sabemos. Sabemos que Dios, sabemos de Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿y cómo vamos a saber eso? Podemos insistir a través de cómo nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios. Es como vamos a poder percibir lo que es la verdad y la mentira. Entonces, ya viendo todo este contexto, hermanos, la lectura que nos toca para ver esta vida libertina de los falsos maestros es de la segunda carta de Pedro, capítulo 2, del versículo 10 al 16, y dice la palabra de Dios así: y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendida por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Bien, hermanos, pues como comentábamos en un momento, vamos a ver esa vida libertina, su vida en cómo se presentan ellos. Realmente podemos ver que ellos saben de las cosas del Señor. El asunto comentaba, están con nosotros, están vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces. Vimos aquí en la Escritura que ellos comen, eso están dentro de nosotros. Entonces tenemos que estar apercibidos de ellos. Pero viendo ya este contexto, podemos ver que en la parte B del versículo 10 dice aquí que son atrevidos y contumaces, y no temen decir mal de las potestades superiores. Esta parte de atrevidos verdaderamente, hermanos, me llamó mucho la atención, y es una palabra que sí debe de ayudarnos mucho a poder estar apercibidos sobre los frutos de los falsos maestros. La palabra atrevido en el griego dice que es una persona temeraria, audaz, intrépido, pero también trae otra, dice que es valiente. Entonces, ellos en su engaño, en su mentira, se sienten con toda esa valentía, como esas personas que dicen, pues yo aquí soy el que manda, aquí se hace lo que yo digo, y se imponen a las cosas. Entonces, pero son atrevidos por todo eso, por lo que saben.
Y eso podemos ver que hay muchas circunstancias de ser atrevidos. Pero también dice que son contumaces. Y dice la palabra, bueno, estudiando esta palabra, es que es arrogantes, soberbios. Ajá. Dice que se gloría de sí mismo. Entonces, también dice la Escritura que ellos no temen decir mal de las potestades superiores. Y podemos ver aquí lo que nos dice en la carta de Judas, en donde podemos ver en el versículo 9 lo que nos enseña la palabra. Es importante que nosotros podamos ver qué quiere decir aquí que no temen decir mal de las potestades superiores. Realmente son cosas en las que nosotros tenemos que meditar mucho, hermanos, porque a veces podemos decir cosas que ni siquiera entendemos, y el mensaje también nos lo va a decir. Dice en Judas, el versículo 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Aquí podemos ver que el arcángel Miguel entendía que Satanás tenía una autoridad que le fue dada por Dios. En el gobierno de Dios, Él ha dado autoridades. Nos ha dado a nosotros también autoridades, la cual, hermanos, es necesario que entendamos que el Señor nos va a demandar, nos va a pedir cuentas de esa autoridad que Él nos ha dado. No debemos usarla para uso personal, y mucho menos, regresando al contexto, para decir cosas que no a las autoridades que el Señor ha designado en este mundo. Debemos tener mucho cuidado de lo que decimos, de cuándo juzgamos, de cuándo criticamos y de lo que decimos, hermanos. Porque el Señor nos ve, el Señor nos escucha y aún más, el Señor conoce las intenciones de mi corazón. Mis pensamientos más profundos que nadie escucha y que nadie ve, el Señor los conoce. Así que pongámonos a cuenta con el Señor, si lo hemos hecho. Porque dice aquí la palabra que estos falsos maestros son atrevidos y contumaces y que no temen decir las cosas que piensan. Y ya vimos cómo el arcángel Miguel, él no quiso decir nada y le da la posición del que sí sabe juzgar y que juzga justamente, con juicio verdadero, al Señor de los cielos, al Creador de los cielos y de la tierra, al Dios Altísimo. Entonces podemos ver que ellos sí se atreven a decir cosas que no. Y hoy en día podemos ver muchas cosas de falsos maestros, puede haber muchos ejemplos en el cual nosotros podemos ver cómo hay mucha gente que es atrevida al grado tal de poder decir, intentar o hacer cosas diciendo en el nombre del Señor, en el nombre de Jesucristo, reprendiendo cosas a diestra y siniestra, desde una enfermedad, desde una situación que esté pasando la persona económica, de lo que ustedes quieran, hermanos. Y retomando el ejemplo de una enfermedad, si Dios ha mandado una enfermedad a mi vida por su voluntad, por su soberanía, por el propósito que Él tiene a mi vida y a la iglesia y para la gloria de su nombre, ¿por qué le habremos de quitar esa gloria al Señor usando el significado de reprender las cosas, reprender una enfermedad? Si el Señor es soberano, el Señor es el creador de los cielos y de la tierra, Él es el que da la vida y el que la toma, cuando Él así lo ha decidido por su voluntad. Vean qué tan atrevidas o atrevidos hemos sido al decir estas cosas. El no aceptar la voluntad de Dios a mi vida. Y hago un paréntesis. Hay cosas que nosotros vivimos por consecuencia del pecado, de los pecados que hemos cometido, y vivimos circunstancias por mi desobediencia, por mi pecado, y son consecuencias. Pero aún ahí en la fidelidad y gracia y misericordia de Dios, Él nos sostiene.
Se nos ha estado hablando mucho que nos acerquemos al trono de la gracia, a buscar ese oportuno socorro. Cierro el paréntesis. Pero otra cosa es cuando el Señor permite cosas en mi vida. Cuando Dios quiere que yo pase ciertas circunstancias, con un propósito en mi vida y a la iglesia y para la gloria de Él. ¿Por qué tendría yo que ser atrevido, insisto, como muchos lo hacen, atreverse a decir cosas que no, y a veces contra el Señor? ¿Quieres dinero? ¿Cuánto das? ¿Quién da más? Como en una subasta. ¿Y qué atrevimiento? Porque entonces veríamos que nuestro Señor, el Dios Altísimo, el que es santo, 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 está a tu disposición, dispuesto a dar. ¿Quién dio más en la subasta para bendecirle? Porque un atrevido se atrevió vilmente a decir, ¿quién da en el nombre del Señor? ¿Quién da más? Y el que más dé, más va a ser bendecido. Y como si mi Señor, como nuestro Señor, que está sentado en su trono, se va a levantar y va a darle. ¿Queda entendida la palabra que qué atrevidos somos? ¿O qué atrevidos son? Contumaces, engañadores, falsos maestros, dice la palabra de Dios. No hay otra palabra. Tú te has atrevido a hablar del Señor, del Creador de los cielos y de la tierra, el que es soberano. Y esa es la verdad. Porque ni los ángeles se han atrevido a hacer eso. Bendito sea el nombre del Señor. Y podemos ver entonces, para que nos quede más clara esta idea, en Romanos, capítulo 14, versículo 8, dice la palabra de Dios en un contexto hablando sobre los débiles de la fe. Dice en el versículo 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ahí vemos que es el Señor el que tiene nuestras vidas en sus manos. Si hay una circunstancia de enfermedad, el Señor tiene mi vida en sus manos. Si yo vivo es para la gloria de Él, y si muero también es para la gloria de Él, porque le he conocido, porque sé que es su voluntad, sé que mi Señor reina, sé que mi Señor dio su vida por mí y que yo le pertenezco, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ni siquiera por mis méritos, es por lo que Cristo ha hecho por mí en la cruz, por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, por ti y por cada uno de los oyentes. Es Cristo, solamente es Cristo. No son mis obras ni mis ofrendas que yo pueda dar. Es por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Entonces podemos ver también en Romanos capítulo 8, un versículo muy conocido por nosotros, y el contexto lleva a esta parte que somos más que vencedores. Es algo que lo hemos cantado. En Cristo somos más que vencedores. Es una verdad, es una realidad. En Cristo, estar en Cristo somos más que vencedores, pero no para un plan de cuestiones de prosperidad o de éxito. Es que en Cristo somos más que vencedores porque hemos ganado una victoria que no peleamos, que nuestro Señor Jesucristo peleó por nosotros, que es ser restituidos delante del Señor. La paga del pecado, el ser llamados hijos de Dios. Eso no es más que vencedor, muchísimo más, porque hoy gracias a lo que Cristo hizo, somos llamados hijos de Dios. Hemos vencido por lo que Cristo ha hecho por nosotros, solo por Cristo. Y este versículo que muchas veces meditamos y vemos toda esta parte del versículo 28 al 39 del capítulo 8 de Romanos, podemos ver esta parte en el cual nosotros nos vamos a gozar, porque vemos en el versículo 28 que dice la palabra de Dios, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, hermanos, pues todo lo que nos acontece es con un propósito, como los comentábamos hace un momento. Entonces, lo que comenté hace un momento está en la palabra de Dios. Sabemos que es Dios el que tiene el control de todo y sabemos que hay un propósito. Si dice aquí,
que es para bien. Entonces nunca va a ser para mal. Entonces, ¿por qué atrevernos a decir cosas que no son? Y en eso nos desvían de la verdad, ¿verdad? Cuando nos dicen esas circunstancias. Los que hemos pasado por circunstancias de enfermedades, es difícil, hermanos, claro que es difícil, pero el Señor es fiel, el Señor es justo y verdadero, es bueno y nos ha sostenido. Quisiéramos que las cosas cambiasen de una manera u otra, pero necesitamos ir a la palabra para poder conocer la verdad, una verdad como este pequeño versículo que trae una gran verdad y que seguramente lo va a llevar a toda la lectura de la palabra de Dios. Y vamos a seguir encontrando esta parte, que todo lo que ha acontecido a muchos siervos del Señor que están presentados en la palabra y muchos que han dado testimonio de lo que Dios hace, ha sido para bien y seguirá siendo para bien. Entonces, hermanos, ese es en el contexto de lo que son estos falsos maestros, su arrogancia, su orgullo, ya vimos, el ser atrevidos y contumaces en su manera de vivir. Ahí vemos estos frutos, como comentamos esta parte. Dice aquí la escritura en el versículo 13, en el versículo 2 dice, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán por su propia perdición. Entonces podemos ver aquí, hermanos, que entonces lo que ellos han hablado mal, todo lo que han dicho mal, lo que han hecho para estar engañando, para empezar a hablar cosas que no son, ellos tienen garantizada una perdición. Y dice que son nacidos para presa y destrucción. El Señor se va a presentar un día a sus vidas de ellos y seguramente les pedirá cuentas de todo lo que ellos han dado. Tienen conocimiento de la palabra y se les va a demandar, así como a cada uno de nosotros. Y en esto podemos ver que entonces se dice la escritura aquí que ellos perecerán en su propia perdición. Ellos decidieron estar ahí, ellos decidieron ser de tropiezo. Ajá. Y podemos ver que entonces dentro de esta parte, de esta forma de vivir de ellos, ahora vamos a ver cómo son las cosas. Dice que recibiendo el galardón de su injusticia, ya que lo van a recibir porque el Señor se va a presentar justamente con ellos, dice, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. O sea, ellos todos los días se están deleitando en las cosas que hacen y cada vez las van a perfeccionar más, cada vez las van a meditar más, cada vez las van a estar maquinando cómo seguir haciendo las cosas y se gozan en eso, en sus deleites cada día. Dice, estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, se jactan de lo que hacen y lo siguen expresando con toda la libertad. No se miden. Dice la escritura todavía más abajo, se tienen los ojos llenos de adulterio. En la predicación que comentaba nuestra hermana, le dicen que hay problemas sexuales muy fuertes en ellos. No se sacian de pecar, no se llenan, quieren más y más y más y más y más. Y la parte donde nosotros tenemos que estar apercibidos, dice aquí, seducen a las almas inconstantes, o sea, el débil, aquel que no lee, que no escudriña, que no medita la palabra de Dios, aquel que no está en comunión constante con el Padre, aquel que no está en constante comunión con la iglesia, al que es inconstante, es al que están seduciendo, al que le están hablando. Entonces es necesario, hermanos, que vayamos a la palabra. Es necesario que leamos, escudriñemos la palabra, pidiéndole dirección al Señor, estando en comunión con nuestro Padre Celestial, estando en comunión con nuestros hermanos de la iglesia, estando en comunión en la congregación, en las actividades de la iglesia, escuela dominical, llamados que se hacen al servicio de la iglesia, para poder estar bien alimentados de la palabra de Dios, y eso nos lleva a la verdad. Entonces no somos inconstantes ahí, porque entonces ellos nos llevarán a ser de tropiezo a otros. Nos van a engañar y vamos a ser de tropiezo a los demás. Dice la escritura, tienen el corazón habituado a la codicia, el dinero. Les decía hace un momento,
la parte donde se habla de cuánto quieres, de qué es tu cantidad que traes en tu bolsa, ese va a ser el tamaño de tu bendición, de tu milagro. Carismáticos. La palabra de Dios es clara. Tienes el corazón habituado en la codicia, carismático. Lo dice la palabra de Dios. Eres atrevido a decir cosas del Señor por tu codicia, no por las cosas del Señor, porque las cosas del Señor no son así. Ese es tu atrevimiento, por tu codicia, como lo enseña la palabra de Dios. Y viene un "y" aquí adelante, que nos debe de llevar a tener temor del Señor, porque dice aquí, y son hijos de maldición. Una palabra fuerte para los falsos maestros, para aquellos que se deleitan en gozar día a día de sus engaños, de sus falsedades, aquellos que se atreven a sentarse en medio de nosotros, vestidos como lobos, como ovejas, siendo lobos rapaces, aquellos que tienen los ojos llenos de adulterio, que no se sacian de pecar, que seducen a las almas y que son inconstantes. Si son hijos de maldición, dice la palabra de Dios. Los maestros, estos falsos maestros, usan la autoridad que Dios les ha dado para engañar. Dice en Malaquías, capítulo 2, versículos 13 al 15, dice la palabra de Dios así. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Dice que tienen los ojos llenos de adulterio. Cuando uno comete un pecado de adulterio, hermanos, es algo muy fuerte. Dice la Escritura de Dios, aquí se preguntan por qué las cosas van a cambiar en mi vida. Dios está reprendiendo la infidelidad de su pueblo de Israel. Dice, mas diréis, ¿por qué? O sea, todavía se atreve uno a preguntar por qué. Pues porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No es bueno. No es bueno cometer este pecado de adulterio. Entonces vemos que tras de eso todavía no se sacian, seducen sus acumulaciones y dice que son hijos de maldición. Podemos ver en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 64 a 66, dice la palabra de Dios: Dales el pago, oh Jehová, según la obra de sus manos, entrégalos al endurecimiento de su corazón. Tu maldición caiga sobre ellos, persíguelos en tu furor y quebrántalos de debajo de los cielos, oh Jehová. Podemos ver entonces que la palabra de Dios es dura en estas circunstancias para el pago de la obra de sus manos. Vemos en el versículo 15 entonces, que les comentaba hace un momento, que el Señor va a demandar las cosas de la autoridad que les ha dado. ¿Por qué? Porque conocen la palabra, la han escuchado, y dice en el versículo 15 que han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Entonces vemos que el falso maestro conoce el camino de la verdad. Y aquí toca un personaje, a Balaam.
quien era pues un verdadero profeta, porque sí consultaba al Señor, no era uno falso. Sin embargo, él también era un profeta gentil, pero recibía la instrucción de Dios. Él conocía la voz del Dios, él conocía la voz del Señor, él sabía lo que el Señor quería para su pueblo de Israel. Sin embargo, Balac, un rey que tenía un temor hacia los judíos, quería que él maldijera al pueblo de Israel. Él también sabía de lo que era o quién era el Dios de Israel. Y por un pago quería hacer que Balaam cayera en esto. Balaam a la primera invitación dijo, no, ¿cómo crees? Porque el Dios Altísimo ha bendecido a Israel. Y él sigue insistiendo, pero hermanos, si hay algo que nos llegan a decir que está mal, desde el momento que detectamos que está mal y que sabemos que está mal, ¿qué tenemos que hacer? Pues irnos. Y aquí pareciera que Balaam estaba como que buscando una oportunidad para negociar. ¿Y sabe qué es lo peor? Ahí viene la palabra otra vez, atrevimiento. Intentar como que negociar con Dios. Porque le consulta otra vez. Y el Señor le dice que no. Y él ya lo sabía. ¿Y hasta dónde llega el atrevimiento? De querer intentar creer que Dios puede cambiar su voluntad, su santidad, porque a nosotros se nos antoja, pasó algo por la cabeza. Eso no es así. Entonces podemos ver entonces que aquí una aplicación hacia nuestras vidas en dos sentidos, hermanos. Uno, el falso maestro, pues ahí está disponible esta parte. Pero ¿qué pasa entonces cuando nosotros somos los que queremos provocar con un pago, un cambio en las cosas que Dios ha decidido en nuestras vidas? Balaam tuvo su pago. Él murió. Pero a través de esta gran mentira que hubo aquí, hubo 24,000 personas muertas. ¿Por qué? Porque pues, después Balaam de que hizo todo esto, cuando vio que no conseguía esta parte de que Dios le permitiera hacer lo que Balac quería, él le dijo a Balac cómo lo podía hacer. Dijo, bueno, pues si tú haces que las hijas de tu reino convivan con los israelitas, ellos van a cometer adulterio. Y ya leímos hace un momento qué pasa cuando cometes adulterio. Hay un juicio de parte de Dios. Entonces el pueblo de Israel cometió pecado y vino el castigo del Señor. De alguna o de otra manera, estas trampas, estas mentiras, el convertirse en falso, en dejarse endulzar el oído, como se dice muchas veces, tiene consecuencias. 24,000 personas murieron por su pecado, por su decisión. Al final, ahí ya fue su decisión. Ahí es donde nosotros entramos nuevamente. ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué se nos está exponiendo en un púlpito? ¿Qué se nos expone en una plática? ¿Y qué tenemos que rechazar? ¿Y con qué nos tenemos que quedar? Y es más, en ese momento nos tenemos que ir. Decía nuestra hermana en su predicación, ni siquiera convivir. Pero son cosas que tenemos que meditar nosotros, hermanos. Cosas que tenemos que conocer a través de la verdad. Entonces, podemos ver que nosotros podemos estar en ese sentido como iglesia, pues en ese momento el mensaje es para todos. El mensaje es una exhortación hacia el falso maestro. Si usted es un falso maestro, por favor, le invito a que usted se arrepienta y vaya a los pies de Cristo, donde hallará oportuno socorro, o hemos hallado oportuno socorro. Es necesario que nos arrepientamos de nuestros pecados y nos presentemos delante del Señor. Y si yo he escuchado cosas y he seguido a ese falso maestro, también acérquese al trono de la gracia. Y si usted, oyente, no se congrega en ningún lado y he visto o escuchado ciertas circunstancias y tiene alguna necesidad en su vida, también vaya a los pies de Cristo. Cristo murió por usted y por mí en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Ahí encontrará usted oportuno socorro y encontrará ese gran perdón hacia su vida. Y Dios le mostrará qué propósito tiene a su vida. Entonces,
no hay ningún motivo por el cual tengamos que estarnos desviando, estar corriendo a las cosas. Tenemos que ser claros, la instrucción es clara en nuestras vidas. Podemos entonces, para concluir este tema, tenemos que estar apercibidos de los falsos maestros. Ya vimos en el mismo Señor Jesucristo, dice que por los frutos los conocerán, por sus frutos. Ya vimos unas características de ellos y se nos han venido mencionando. ¿Qué va a pasar si el falso maestro decide seguir ahí? Una destrucción segura, repentina a su vida. Si usted quiere cambiar esta parte, acérquese al trono de la gracia. Ahí va a encontrar oportuno socorro. ¿Cómo lo va a hacer, hermano? ¿Cómo vamos a estar apercibidos de esto? A través de la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios. La Biblia, de este ejemplo de lo que pone de Balaam que menciona aquí, lo menciona en varios pasajes de la Escritura. En Números, capítulos 22, lo menciona, Deuteronomio, capítulo 23, en Nehemías, capítulo 13, y en Apocalipsis, capítulo 2, también lo menciona. Entonces, este es un ejemplo claro de estar apercibidos en los dos sentidos, de no caer en una trampa para ser un falso maestro y estar apercibidos para no escuchar y seguir a los falsos maestros. La enseñanza está clara y precisa, a través de la palabra de Dios. ¿No me cree? Vaya usted a la palabra de Dios, que es algo que todos tenemos que hacer constantemente. Cada vez que alguien se para en un púlpito, la obligación de nosotros es ir a la palabra de Dios, para que la misma palabra de Dios nos hable si es verdad o es mentira. Entonces nosotros permanezcamos en la verdad. El Espíritu Santo nos mostrará a nosotros cuando algo no sea del Señor. Cuando algo sea de verdad, seguramente nos va a ayudar a arraigarnos en la verdad. Entonces, el mensaje está ahí, está puesto. El mensaje también a nuestras vidas es poder ver que nosotros no seamos atrevidos en ningún momento, hermanos, en ningún momento, porque realmente vemos que las huestes espirituales que muestra aquí la Escritura es que siempre han mostrado una reverencia hacia el Señor. Entonces nosotros meditemos en esto, hermanos, porque realmente voy a leer un pasaje en el cual nosotros les comenté hace un momento, debemos tener temor al Señor. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 6, voy a dar lectura. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. El Señor al que nosotros servimos, al que venimos a adorar a la iglesia, es santo, 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 hermanos. Entonces no nos atrevamos, porque dice aquí que los serafines se tapaban su rostro, sus pies, al estar en la presencia del Señor. No nos atrevamos a hacer lo que he mencionado hace un momento de esos falsos maestros, a decir cosas que no son del Señor. Tengamos temor del Señor. No seamos atrevidos y contumaces, y mucho menos para ser de tropiezo con almas inconstantes de la iglesia del Señor Jesucristo. Porque una cosa sí le digo o expreso: esta es la iglesia de Jesucristo, no es su iglesia, ni es una iglesia cualquiera, es la iglesia del Señor Jesucristo, con la que usted y yo, si hiciéramos algo mal, nos estaríamos metiendo. Así que, hermanos, nuevamente, por último, si reconocemos que a través de esta enseñanza hay algo malo en nosotros, acérquese al trono de la gracia, donde hallaremos oportuno socorro. Oremos. Señor y Dios Padre, te damos gracias en esta hora por la grande bendición que nos das de poder exponer tu palabra. Gracias, Padre, porque tu palabra es clara a mi vida, primeramente, y esperando que también a la vida de tu iglesia amada, a la cual compraste a precio de sangre, mi Señor Jesucristo. Gracias, Padre, ayúdanos a poderla llevar a cabo, a poderla meditar, escudriñar, con la ayuda de tu Espíritu Santo, que podamos entender que tú eres soberano, que tú eres el Rey, que tú eres el Señor de señores, que tú eres santo, 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 Señor, y que tu voluntad es perfecta a nuestras vidas, Padre, y que tiene como propósito principal exaltarte y glorificar tu santo nombre, Padre bendito.
Gracias te damos por todo ello, Padre. Síguenos bendiciendo, síguenos nutriendo con tu palabra para poder permanecer en la verdad y no apartarnos de ella, Señor. Gracias te damos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.